Egunon guztioi, egunon, ongi etorri lan bilera bat izateko helburu xumearekin jaio, eta azkenean, zuei guztioi esker, ekitaldi bilakatu den honetara. Gaur, zuen guztion aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak gure ekonomia laguntzeko, gure ekonomia berpizteko, bizi berritzeko egingo duen ahaleginaren nondik norakoak azaltzea da helburua. Ondo dakizue, atzo, batzar nagusietan aurkeztu zela plan hau, eta gaur gure asmoa da hemen zaudeten Gipuzkoako eragile ekonomiko eta sozial guztien aurrean, gizarte osoaren aurrean, gure egitasmo hau aurkeztea. Este gobierno ha marcado siempre de forma clara, de manera inequívoca, cuáles son sus prioridades. Y en primera línea, y en mayúsculas, está la recuperación económica. Queremos presentar hoy ante todos ustedes un plan, unas iniciativas que son fruto de mucho trabajo. Un trabajo que se ha realizado con los agentes que conforman nuestro tejido económico y social. Si queremos mantener y si queremos mejorar nuestro modelo de bienestar y la cohesión social, la herramienta más efectiva es, sin duda, fijar y fortalecer nuestra industria. Alor ekonomikoak eragiten duen kezka eta enpresetatik gertu egoteko beharra behin eta berriz aipatu ditu diputatu nagusiak. Eta bere gain, aurtu du gainera, aurkeztera goazen plan honen lidergo osoa. Markel Olano, diputatu nagusi jauna, zurea da hitza. Egunon guztioi, eta olatzek aipatzen zuen bezala, lehenik eta behin eskarrik asko, zuek guztiok etortzeagatik. Hain zuzen ere, hasiera batean mentzen dukan ikusita, aurreikusita horrelako bilkura bat, xumegoa eta txikiogoa espero genuen, baina zuen erantzunaren ondorioz eta zuen erantzunei esker, gaurko ekitaldia formatu honetan egiteko aukera daukagu. Jende askoren aurrean, eta nik uste dut indartu egiten dela gaurko ekitaldia honekin, da beraz, eskerrik asko. Apunte txiki bat, koiunturaren inguruan. Paristik datozkigun berriak ikusita, badirudi ez dela momentua ekonomiari buruz hitz egiteko, ez? Ikusten dugu ze egunero nola ari geran, berri lazgarriak, berri latzak ikusten eta entzuten. Eta nik garbi daukadana da, eta gaurko bilkurarekin lotzeko hori, azkenean terroreak eta eraso horrek bilatzen duena da alde batetik gure askatasun sistema eta baita ere gure ongizate eskema lehenago olatzek aipatzen zuen ongizate sistema hori erasotzea dela helburua. Eta guk oso garbi daukagu, Gipuzkoan, batez ere, gure ongizate sistema oinarrian dagoela sustraitua eta oinarri horretan dagoela gure egitura ekonomikoa. Guk oso garbi daukagu, hemen gauden guztiok oso garbi daukagu, apustu ekonomiko batek berarekin dakarrela baita ere apustu sozial bat. Eta gure gizarteak, azkenean, bere osotasun horretan, apustu horretan aurrera egin behar duela, mantentzeko benetan gure ongizatea. Eta kanpotik datozten erasoei behar den bezala aurre egiteko. Beraz, gaurko honi lotu gatzaion hemendik aurrera. Nik lehenengo hitza erabiliko dudana da konfidantza. Niretzako, hemendik aurrera, 4 urte hauetan ikuspegi ekonomikotik, oinarritu beharra daukagun eta aurrera eraman beharra daukagun kontzeptu nagusia, konfidantza. Guk garbi daukagu, gure egitura ekonomiko honen oinarrian dagoela enpresa. Beraz, enpresaren aliatu izan beharra daukagula guztiok, erakunde ikuspegitik. Gu gauden guztiok, daukagun jarrera, ez bakarrik edukiak, ez bakarrik planak, ez bakarrik programak, baizik baita ere gure jarrerak aliatu izatera eraman behar gaituela enpresa sarearekin eta Gipuzkoako enpresa guztiekin. Enpresa industrial, kultur industria, turismoaren inguruko hosteleritza, merkataritza, hainbat eta hainbat lehenengo sektorea, baserri mundua, guzti horrekin konfiantza giro bat lortu behar daukagula. Ni daukadan anedota, eta bera seguru ez zaio gustatuko Javierri aipatzea,
prácticamente el día en que nos conocimos Javier y yo, bueno, pues al final nos conocimos en el proceso de conformación del equipo de gobierno de la Diputación. Yo lo conocía de referencias, pero no lo conocía personalmente. Y en una de las primeras conversaciones que tuvimos Javier y yo, él me decía, yo me pienso implicar en el equipo de la Diputación y lo voy a hacer porque estos últimos 4 años he sido muy consciente de la influencia que tiene la actitud para con la empresa y la influencia que tiene en el aspecto positivo y también en el negativo una Diputación de Guipúzcoa que esté cerca o que esté lejos del ámbito de la empresa, que exista esa confianza o que exista una desconfianza. Sé lo importante que ha sido, seguramente en el aspecto negativo, estos últimos 4 años ese factor, y me implico en el equipo de la Diputación en ese espíritu y en esa consideración. Mucho grado izan Javier, ire reflexiva. Junto con la afirmación de que era exigente consigo mismo y también lo iba a ser con todos los demás, incluido conmigo. Bueno, eso seguramente ese aspecto también lo apunté, pero yo me refiero precisamente a ese aspecto, el hecho de que todos los que estamos en este equipo de gobierno tenemos una implicación personal en nuestro trabajo, evidentemente, y somos muy conscientes de que nuestra principal tarea institucional es la recuperación de la confianza entre la institución que representamos y el tejido económico y social del territorio de Guipúzcoa. Hori da, guk hartzen dugun lehenengo konfiantzarako eta lehenengo konpromiso importantea. Gu beraz, gu guztiok lehentasuna emango diogu legealdi honetan arlo ekonomikoari eta enpresekin eduki beharreko harremanari. Besteak beste, gauza asko dauzkagu esku artean, baina lehentasuna horri eman diogu. Eta horregatik, martxan jarri dugu plan bat. Plan honekin, guk erantzuten diogu legealdi hasieran hartu genituen konpromisoei. Gaurko egunean, 3 konpromiso hartu genituen, bata kudeaketarako plan estrategiko bat aurkeztuko genuela, eta tabakraren aurkeztu genuen, bigarrena aurrekontuak aterako genituela, eta hortarako indarra daukagu, eta proiektu aurkeztu dugu dagoeneko, eta 3. susperraldi ekonomikorako plan bat aurrera aterako genuela. Eta gaurko bileran hori da aurkeztuko duguna. Beraz, susperraldia, Gipuzkoa suspertzeko momentua da. Es hora de activar Guipúzcoa. En ese aspecto, después de 7 años de una profunda crisis económica, de una recesión que ha impactado directamente al tejido económico del territorio, y después de 4 años de un gobierno que se ha alejado progresivamente cada vez más del ámbito económico de las empresas del territorio, pensamos que es el momento de activar económicamente el territorio de Guipúzcoa, activar la economía del territorio de Guipúzcoa. Y hemos puesto en marcha un plan para ello. ¿Cuál es el objetivo estratégico de ese plan? Pues para expresarlo, nosotros hemos hecho el ejercicio de cuál es el modelo de empresa que nosotros defendemos. Y es importante definir ese modelo. Seguramente no vamos a entrar a un detalle, yo desde luego no en esta introducción, pero nosotros pensamos, en primer lugar, que, y pondré 3 ejemplos que para mí son importantes en ese aspecto para reflejar el modelo de empresa que nosotros defendemos. Seguramente ligado a la empresa industrial, pero no solamente a la empresa industrial, en general. Pensamos que la incorporación del conocimiento al proceso de la empresa es uno de los vectores que tenemos que impulsar. Guretzako oso importantea da, ezagutza, hemen inguruan, zera Miramonen bertan daukagun ezagutza guzti hori inkorporatzera enpresara. Eta horretarako, biztan da, espezializazio inteligente baten sakondu beharra daukagu, gero Ainoak gehiago aipatuko du prozesu hori. Eta argi dagoena da guk balio erantsia sortu nahi dugula, eta baita ere produktu berriak eta propioak sortzeko prozesu bat indartu nahi dugula. Momentu honetan, enpresak asko ari dira hori egiten, baina gu nahi dugu oraindik ere prozesu hori edatu. Eta uste dugu prozesu hori edatzeko kondizioa dauzkagula. Beraz, adimena eta ezagutza enpresetara trasladatzeko prozesu horretan guk kolaboratu nahi dugu eta guk akarlana bultzatu nahi dago horrean. Bigarren elementua guk garbi daukaguna da, eredu parte hartzailea behar dugula. Badaude ekimenak Gipuzkoan eta guk ekimen horiekin
elkarlana bultzatu nahi dugu. Guk uste dugu, importantea dela, enpresa batzutan oraindik ere dagoen mesfidantza giro hori gainditzea. Eta dagoen enfrentamentu giro hori gainditzea. Yo siempre suelo decir, desde la perspectiva del concepto de la participación y de la confianza en el seno de la empresa, que cuando yo, estos últimos 4, 5, 6, 7 años, he ido visitando a las diferentes empresas del territorio y he ido visitando, como sabéis, a muchas de ellas, el modelo mismo de la visita a mí me chirriaba un poco. Es decir, la reunión se celebraba con el equipo directivo y luego cuando bajábamos a planta a la visita, pues la percepción o, digamos, el input que recibía yo de los trabajadores era de desconfianza y de alejamiento. Es decir, es como si en la relación yo tuviera solamente una conexión con la dirección y no con los trabajadores de la empresa. Yo pienso que en la medida en que vayamos ahondando en la confianza dentro de las empresas, en la medida en que los modelos participativos se vayan ahondando, pues esa distancia que yo he percibido seguramente se podrá ir superando. Desde luego nosotros queremos ser un agente activo para que se supere. Y estoy convencido además de que es uno de los quehaceres que vosotros cada vez tenéis en mente. Porque yo, desde luego, lo que no voy a aceptar son estrategias que ahondan en la confrontación dentro de la empresa. Y desde la institución, nosotros seremos un agente activo precisamente en lo contrario, en trabajar en la confianza dentro de la empresa y sobre todo para que todos, directivos, trabajadores, todos los agentes implicados en la empresa se sienten partícipes de la misma y se identifiquen con el proyecto de la misma. Hori litzateke beraz, bigarren adibidea ikusteko zein dan guk daukagun enpresari buruzko eredua. Eta gero, hirugarrengo aspektu bat da enpresa bat bere inguruarekin, bere lurraldearekin identifikatzen dena. Eta nik uste dut hor, azkenean ereduak eta ejemplua badauzkagula gure lurraldean, nun ikusten den enpresak lehiakortasuna bilatzen duela. Bistan da, enpresak irabazi asmoa daukala. Beraz, benefizioa behar dituela eta dirua irabazin behar duela lehiakor izateko eta apustu berriak egiteko. Baina garbi dago baita ere, gure lurraldeko enpresa asko eta asko zaudetela zuen inguruarekin oso sentibera eta oso implikatuak inguruan dauzken proiektuekin. Eta hor nik gero aipatuko dut, baina gure ongizate sisteman, gero gure gizarte politiketako arloan, badaude ejemplo batzuk nun, enpresek kolaboratzen duten, gizarte politikako ahaleginetan. Eta nik uste dut azkenean, eredu hori ere oso esanguratsua dela, bide hori jorratzen joateko gerozta gehiago. Alegia, ez? Horre, ardura sozial korporatiboa, horlako konzeptu horiek, pixkanaka ezur mamitzen joan barra dauzko eta definitzen joan barra dauzkagu, jakiteko enpresak asko daukatela eta asko daukozula egiteko gizartearen nundinerokoan eta gizartearen erronka nagusietan. Bueno, hortik aurrera, guk nik eingo duena da azaldu zein dan gure planaren eskema nagusia. Eta gero alde batetik Ainoak, beste batetik Denisek eta beste batetik Javierrek egingo dute xehetasunetara joan eta horiek behar dan bezala definitu. Edozein kasutan, zeintzu dira gure planaren ardaz nagusiak? Pues los principales ejes de nuestro plan son una nueva gobernanza, un plan de apoyo a las empresas y un planteamiento en torno a la fiscalidad. Esos tres aspectos son los principales ejes de la gobernanza. Del plan. Y yo, en este caso, me remitiré y comenzaré haciendo una referencia a la gobernanza de este plan. Gu garbi daukaguna da, gobernantzaren ikuspegitik, enpresekin lotura hori, enpresekin eduki beharreko lotura, planifikatu egingo dugula eta 4 urte hauetan zehar sakondu egingo dugula. Beraz, guk enpresekin eduki beharreko lotura hori gobernantza eredu horretan, egingo da estrukturala. Eta guk enpresakin eduki beharreko eskema horretan, enpresak partearaziko ditugu gure lerro guztietan. Eta guk egiten ditugun ekimen guztietan, enpresak parte hartuko dute. Beraz, gobernantzaren ikuspegitik, efectivamente, horiek izango lehateken lagun, ez da konzeptu nagusiak. Parte hartze horretan eta harreman horretan. Acompañar, escuchar, conocer, apoyar, colaborar. La colaboración es el principal
concepto que va a guiar la gobernanza de este plan y del quehacer de la Diputación desde la perspectiva del futuro estos 4 próximos años en la relación con las empresas. Un ejemplo de gobernanza, para que nos hagamos una idea, es un proyecto que se llama Etorkizuna Eraikiz. Este proyecto pone en marcha una labor de prospección en el territorio, es decir, cara al medio y largo plazo, cuáles son los proyectos, las líneas de trabajo y de investigación que pueden ser interesantes para el conjunto del territorio y para las empresas del territorio. Esa reflexión de prospección se va a realizar de un modo compartido con las empresas y se va a dirigir a proyectos. Es decir, se pondrán en marcha experiencias piloto junto con las empresas que querrán centrar precisamente esas líneas de prospección, esas proyecciones de futuro que se puedan realizar en el conjunto del territorio. Luego, efectivamente, la prospección no será solamente una consideración teórica, sino que la querremos y la vamos a dirigir a la concreción mediante experiencias piloto. Ese proyecto se denominará, como decía, Etorkizuna Eraikiz, y va a ser uno de los ejemplos de la nueva gobernanza que impulsaremos en el ámbito económico en el territorio. Pero, desde luego, para nosotros, la gobernanza se basará en una relación permanente con la empresa de todos los que estamos aquí y de los equipos que tienen todos y que tenemos detrás. Hortik aurrera, hurrengo urratsa egiteko momentuan, jakitea, adibidez, enpresei babesa eskaintzeko momentuan, zeintzuk diren gure ildo nagusiak. Gero, Ainhoak, Denisek eta Javierrek aipatu dituztenak. Guk enpresen babesaren ikuspegitik estruktura bat daukagu, egitura bat daukagu, baita ere partida ekonomikoekin. Guk lehenago esan dudan bezala alde batetik daukagu ekonomia suspertzeko plan bat, baina daukagu baita ere aurrekontu bat, eta biak lotuta daude. Orduan guk planteamendu ekonomiko bat egiten dugu. Enpresa babesteko momentuan garbi daukagu, industriak eduki behar dutela babes importanteena, eta horretarako 27 milioi eurotako kantitate daukagu datorren urterako. Importante da baita ere lehen sektoreak eduki beharreko, gure lurraldeko baserriek eduki beharreko babesa, horri 5 milioi eskaintzen dizkiogu. Oso importantea guretzako kultura eta turismoak daukan pisua geroz eta handiagoa gure lurraldean. Aurtengo urtea dakizuen bezala oso ona izan da, Denisek aipatuko du, baina guk uste dugu turismoak eta turismoaren barruan osteleritzak, merkataritzak, alojamentu sektoreak daukaten pisua geroz eta importanteagoa dela. Beraz, zerbitzuen arlo horrek pisu handia dauka, eta horrek ere bere planteamendu behar du, eta kulturaren ikuspegitik gu garbi daukau kultur sorkuntzak eta kultur industriek ere bere babesa behar dutela. Eta gero, aipatuko dudan elementu bat, azkenean ikuspegi sozialetik, hor dagoen ekonomia eta hor dagoen insertziorako alegina, importantea da baita ere gure lurraldean, badakizue gizarte politiken partidak hartzen duela aurrekontu osoaren erdia, ia erdia, beraz gizarte politiken arloan ere ekonomia badago eta hor ere behar du bere importantzia, o bere babesa. Orduan, horrek denak 50 milioi eurotako kantitate ekonomiko bat edukiko luke 2016ra begira, eta biztan da hori errepikatu nahi dugu urtero legealdia bukatu bitartean. Beraz, guztira 200 milioi euro eskaintzeko konpromiso hartu dugu legealdi honetarako, diodan bezala plan honen bersio bata besten atzetik etorriko diren bersioetan. Hortik aurrera, nila bukatzen joango naiz, neri tokatzen za baita ere, industriaren atala jorratuko du Ainhoak, Denisek, industria eta lehen sektorea jorratuko du Ainhoak, Denisek kultura eta turismoaren ingurukoa, fiskalidadea Javierrek, eta nik hartu dut nire gain, bazkenean insertzio sozialaren inguruko planteamentua. Nik leheno aipatu dut, he citado previamente el hecho de que pensamos que desde el punto de vista del modelo de empresa es muy importante que las empresas se identifiquen con su entorno. El modelo de responsabilidad social corporativa de las empresas. Pensamos que hay retos en el territorio desde la perspectiva de las políticas sociales, como son, por ejemplo, la discapacidad, la exclusión social, en los que las empresas pueden y deben participar. Todos tenemos en mente, por ejemplo, y para que seguramente
la representación o la empresa que más conocida es en el territorio en ese aspecto es Gureak, el esquema de Gureak en el que participa por un lado la institución pública con una financiación, por otro lado el tercer sector, la propia empresa de Gureak, que tiene un componente social muy importante, y luego diferentes empresas que colaboran con Gureak, constituyen al final un esquema de colaboración que no sé si será único en Guipúzcoa, pero desde luego en Guipúzcoa es única la fortaleza de ese modelo. La capacidad que tiene Gureak de implicar a múltiples empresas en el territorio para colaborar y para que la gente, sobre todo en el ámbito de la discapacidad, tenga una vida digna con un trabajo diario, de la mano de un esquema de funcionamiento de colaboración entre el ámbito privado, el social y el público. En esa perspectiva, yo creo que esa cohesión social tiene que ser también responsabilidad del conjunto del ámbito económico del territorio. Y desde luego nosotros vamos a impulsar proyectos y programas para que se fortalezca esa colaboración. Hau litzateke, nire partetik behintzat, azalpen nagusia. Nire partetik behintzat, bukatzeko, bai esan, edukiak entzungo dituzuela gaurkoan, baina nik mahai gainean jartzen dudana dela jarrera bat. Espero dut, orain arte, lehenengo hilabete hauetan, nabaritu duzuela jarrera aldaketa bat Foru Aldundien ikuspegitik arlo ekonomikoan. Espero dut horrela izan dela. Eta nik bermatzen dizuet horrela izango dela hurrengo 4 urteetan. Nik esango dizuena da, gure partetik lan planifikatu bat martxan jarriko dugula. Ez dugula improvisatuko. Baina gure benetako jarrera egunero frogatuko dugula eguneroko harremanean. Y es precisamente esa relación diaria de trabajo que vamos a tener con vosotros y vosotras la que al final de la legislatura va a situarnos en nuestro verdadero sitio y espacio. Es decir, el compromiso que nosotros asumimos hoy lo tenemos que demostrar todos los días. Eta nik gaurkoan bukatzen dut, nire hitza emanaz, konpromiso guzti hauek beteko ditugula eta jarrera hau egunero mantenduko dugula. Beraz, berreskuratu egingo dugula Foru Aldundiak Gipuzkoarekin eta Gipuzkoako enpresekin daukan harremana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, diputatu nagusi jauna. Ikusi duzue, industria da zalantzarik gabe diputatu nagusiak aurkeztu berri duen ekonomiaren bizi berritze plan honen zutaberik nagusienetakoa. Ez dago zalantzarik, guztiok dakigu Gipuzkoako ekonomia nola eratzen den eta industriek ze garrantzia duten eta beste horiek laguntzea ezinbestekoa da. Va a ser además un apoyo sólido, un trabajo que se va a llevar a cabo junto con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco y que va a estar siempre abierto a las iniciativas que puedan llegar desde las propias empresas. Ainhoa Aizpuru, ekonomiaren, sustapen, lande ingurunea eta lurralde oreka diputatua, zurea da hitza. Mila esker, Olatz. Egun on guztioi eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Buenos días a todos y todas y gracias por compartir este momento con nosotros. Diputatu nagusiak nire aurretik esan duen moduan, ekonomia sustapena da gaur aurkezten dugun plan honen ardatz nagusia. Ekonomia bultzatzea, areagotzea, indartzea eta bereziki eraldatzea da gure helburua. Ekonomi arlonetan aktibitate ekonomikoa suspertzen ari den honetan, gure herrialderen ikur izan diren, bai? Gure herrialdearen ikur izan diren lehiakortasuna eta ekintzailetza indartu nahi ditugu. Ez gera zerotik hasten, Tabakalerako ekitaldian komentatu genuen, aurretik badagola lan bat egina. Gure eskumenei esker, eta gure eragile desberdinei esker, eredu sozioekonomiko propio bat garatu dugu. Eta krisialdietan eta zenbait unelarrietan horri esker gainditu ditugu unelarri horiek. Eta eredu propio honen bihotza
izan zarete Gipuzkoako enpresak, Gipuzkoako industria. Zuei esker, eman diogu bizitza eta arnasa gure ekonomiari. Decía que no empezamos de cero. Gracias al modelo socioeconómico propio con el que cuenta Guipúzcoa, en el que las empresas son o juegan un papel fundamental, nuestra economía es hoy una economía abierta al mundo, más eficaz, con trabajadores con una alta cualificación profesional y que realiza importantes inversiones en innovación y en tecnología. Pero nos toca ahora, en este momento, ahondar en ese modelo. Debemos impulsar medidas y actuaciones que sitúen a la empresa en el centro de la actividad de las políticas de promoción económica. Solo así podremos generar un empleo de calidad y podremos mantener nuestro estado de bienestar social. Con este espíritu, el apoyo a la industria del territorio es uno de los compromisos fundamentales que plantea el plan que hoy presentamos. Un compromiso que se materializa en 3 ejes principales. El primer eje es acompañar la transformación de nuestro tejido empresarial. Es un camino en el que debemos dar pasos decididos. La economía guipuzcoana necesita generar nuevos productos, nuevos servicios que se conviertan en los brotes de la economía del futuro. El segundo eje es impulsar la creación de nueva actividad económica. Y el tercer eje es ofrecer Guipúzcoa como un territorio atractivo para la inversión. Las actuaciones que vamos a presentar a continuación contribuirán a la transformación de Guipúzcoa en un territorio innovador, equilibrado social y territorialmente, con una alta calidad de vida y con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial. Para avanzar en esta transformación, y lo ha comentado también Markel Olano previamente, el conocimiento debe situarse en el centro de nuestras líneas de actuación. Se trata de avanzar en una transformación empresarial, pero que nos lleve a una especialización inteligente. Teniendo en cuenta las capacidades empresariales, las capacidades científico-tecnológicas y, sobre todo, las capacidades para responder a la demanda, en Euskadi, en coordinación y en colaboración con el Gobierno vasco, se han identificado 3 grandes ámbitos prioritarios o estratégicos: la fabricación avanzada, el ámbito de la energía y el binomio de ciencias y salud. Biociencias y salud, perdón. Para avanzar en la especialización inteligente hacia estos ámbitos, debemos promover la creación, la gestión y, sobre todo, la transferencia de ese conocimiento a las empresas. Contamos con parques tecnológicos, como el de Miramón, centros de investigación avanzados, institutos de investigación, que generan conocimientos avanzados. Pero lo que tenemos que facilitar es que esa transferencia se realice a todo el tejido industrial del territorio, a todas las comarcas y, sobre todo, a todo el tejido empresarial. También a las pequeñas y medianas empresas, que a veces tienen más dificultades y debilidades en este ámbito. Pero solamente así conseguiremos que las pymes también se involucren y se beneficien de esta transformación que queremos llevar a todo el territorio. En este contexto, y desde el punto de vista del apoyo a la industria, el Plan de Reactivación Económica plantea 5 líneas de trabajo. Primero, la transformación empresarial, enpresen eraldaketa. Bigarrena, ekonomia jarduera berriak, nueva actividad económica. Hirugarrena, el crecimiento inteligente y la innovación, garapen adimentsua eta berrikuntza. Laugarrena, nazioartekotzea, la internacionalización. Eta bosgarrena, Making Guipúzcoa, Gipuzkoa erakargarriago egiteko gure programa. Voy a detenerme más en detalle ahora en cada una de estas líneas. En primer lugar, mediante este plan promoveremos la transformación empresarial de Guipúzcoa, reforzando la competitividad de la industria guipuzcoana y situando a la empresa en el centro de nuestras actuaciones. Estamos potenciando un entorno favorable para el fortalecimiento empresarial a través de la creación de nuevos productos y servicios, y favoreciendo la implantación de inteligencia competitiva, la cooperación interempresarial, tan fundamental, y sobre todo la participación de las personas en las empresas. Nuevos modelos de participación en la gestión, en el capital
Y sobre todo nos parece también una manera muy buena de retener el talento de nuestra gente en nuestras empresas. Eso es fundamental para nosotros. Bigarren lerroa, ekonomia aktibitate berria. Enpresa berrien sorrera bultzatu nahi dugu. Hauek direlako etorkizuneko ekonomiaren ernamuinak. Honetarako, oinarri teknologiko duen enpresak eta zientifiko eta enpresa berritzaileak sorreraziko dituen ingurune bat sortu nahi dugu. Ernamuin horik garatzeko erraztuko duen ingurune berri bat sortu nahi dugu. Baina baita ere, gizarte mailan ekintzailetasunaren kultura eta balioak zabaldu nahi ditugu. Komunikazio on bat prestatu, gizarte osoak ekintzailetza hori baloratu dezan eta enpresa baloratu dezan. Gipuzkoarrok zerbait izan bagera, ekintzaileak izan gera. Eta balioiek aldarrikatu eta indartu egin nahi ditugu. Eta ekintzailetasun korporatiboa ere guretzako ezinbestekoa da. Apoyaremos el emprendimiento y el intraemprendimiento, fortaleciendo las iniciativas empresariales dentro de las organizaciones empresariales. La tercera línea es posicionar a Guipúzcoa como un territorio puntero a nivel europeo en materia de I+D. Estamos trabajando ya con la colaboración de todos los centros, de todos los institutos y los centros de innovación para fomentar el crecimiento inteligente y la innovación en Guipúzcoa. Por un lado, impulsamos la innovación y tal y como el conocimiento como base para dar soporte a las empresas, creando valor añadido. ¿Vale? No sé qué pasa. El conocimiento, marca tú, el conocimiento como base para dar soporte a las empresas en valor añadido, ventajas competitivas y sobre todo esa diferenciación que nos va a permitir acceder a nuevos mercados. Esto es un factor capital, es un factor clave. Sin avanzar en la gestión y en la transferencia de conocimiento, no vamos a poder avanzar en la transformación empresarial que queremos llevar a cabo en Guipúzcoa. Y por otro lado, transformamos nuestro tejido empresarial, pero hacia una empresa guipuzcoana que responda al modelo de Industria 4.0, una especialización inteligente y un crecimiento sostenible. Laugarren lerroa nazioartekotzea da. Gipuzkoako enpresen esportatze ahalmena handitu nahi dugu eta formazio bat eta medio batzuk eskainiko diegu hori egiteko. Eta hori dena Jaurlaritzakin eta ganberakin eta kolaborazioan eginiko dugu. Ziurtatzekoa guretzako hilala biziko kontua da, batez ere merkatu berrietara, enpresen diversifikazioa bultzatzeko garai honetan. Y para terminar, la quinta línea de trabajo, que se refiere a la creación de un territorio atractivo para la inversión. Inversión tanto foránea como propia. Queremos mantener los centros de decisión en Guipúzcoa y queremos ayudar a que eso se lleve a cabo. Queremos que Guipúzcoa sea un lugar que atraiga inversiones, que generen nueva actividad económica. Esta estrategia, que hemos denominado Making Guipúzcoa, se define en un plan estructurado y proactivo, que genere y atraiga nueva actividad económica e inversión al territorio. Y me vais a permitir aquí poneros un ejemplo. La semana pasada, Javier Larrañaga y yo visitamos un grupo empresarial extranjero con interés de establecerse aquí en Guipúzcoa. Fuimos de la mano de un empresario guipuzcoano. Javier y yo vendimos Guipúzcoa, vendimos el territorio, hablamos de nuestra red de empresas, de nuestra red de centros tecnológicos, de nuestros centros de innovación, de todos los servicios avanzados que podemos ofrecer, de la red de subcontratistas, del suelo industrial, de los parques, etcétera, etcétera. Pero nuestro mejor embajador fue ese empresario guipuzcoano, porque yo creo que él realmente estaba convencido de que Guipúzcoa era la mejor ubicación para el proyecto de ese grupo empresarial. Lo que queremos hacer con este programa es facilitar ese trabajo, facilitar el trabajo de nuestros embajadores, porque yo creo que realmente tenemos un territorio atractivo, nos lo tenemos que creer, porque a veces yo creo que nos falta ese convencimiento, porque si nos lo creemos de verdad, yo creo que lo vamos a vender mucho mejor. Nuestro compromiso, mediante estas 5 líneas de trabajo, es acompañar a la industria ante los retos de futuro de nuestra economía. Queremos acompañar, escuchar, conocer y apoyar los retos que se plantean a futuro.
Estamos decididos a hacerlo y a plantear soluciones, dispuestos a ser socios en la misión conjunta de generar una economía basada en el conocimiento, una economía más inteligente, más diversificada y una economía más competitiva. El plan de reactivación económica no se olvida del primer sector. Y como diputada también, tengo aquí a mis directores, por eso les estoy mirando, como diputada también de Desarrollo Rural y Equilibrio Territorial, de esta actividad, el peso que muchas veces tiene un menor impacto, pero que debemos defender. A pesar de que su peso económico es menor, las personas y las empresas del sector son generadoras de bienestar y de empleo, de una actividad económica clave, especialmente en el medio rural y en el dinamismo de ese medio rural guipuzcoano, sin olvidar su relevancia como generadora de alimentos de calidad, gestora del entorno natural del territorio y de importantes valores culturales, bienes intangibles, pero que hacen que Guipúzcoa sea de alguna manera diferente. En este contexto, las líneas de actuación que vamos a impulsar en el primer sector promueven el desarrollo endógeno y la cohesión territorial, tan importante en el caso de Guipúzcoa. El fin último de estas actuaciones será poner en valor la actividad económica desarrollada en el medio rural, sobre todo como vector fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad y los valores paisajísticos del entorno. Muchas veces no nos damos cuenta, hasta que no estén o desaparezcan, el valor de todo nuestro primer sector. En esta línea, promover la actividad económica en el primer sector, establecemos las siguientes líneas de actuación. Por una parte, dotar de nuevas infraestructuras y de servicios tecnológicos al medio rural. La promoción del suelo agrario y forestal. La modernización de las instalaciones agroganaderas y forestales, sobre todo de cara a una mejor y una mayor profesionalización del sector. Y un impulso a la estructuración del sector para que consiga un mejor posicionamiento en el mercado. Eta bukatzeko, el plan de reactivación económica persigue apoyar a las empresas del territorio en el camino hacia la transformación. Una transformación basada en el conocimiento que persigue la especialización inteligente de nuestras empresas. Gipuzkoako industriaren eta enpresen eraldatzea bultzatu nahi dugu. Eta hala jasotzen dugu gaur aurkezten ari geran plan honetan. Industriaren eta lehen sektorearen arloetan bultzada eman nahi diegu enpresei. Enplegua eta ongizatea sortzen dituzten pertsonak, enpresak, industriak, baserriak sostengatu eta bultzatu nahi ditugu. Bidero guztia enpresekin elkarlanean batera egin nahi dugu. Herrialdeko industria eta enpresei laguntza eta lankidetza eskainiz. Elkarlana gauzatu nahi dugu, haien beharrak entzun eta irtenbideak eskaintzeko. Enpresen alboan egon nahi dugu momentu honetan eta txarretan. Enpresak direlako gure ekonomiaren protagonistak eta sostengua. Eta apostu estrategikoa gauzatzeko garaian lankidetza beharrezkoa da. Ezin dugu tamaina honetako helburu bat gauzatu indarrak sakabanatuta. Indarrak norabide berdinean jarri eta denen artean elkarrekin aurrera egiteko garaia dugu. Mila esker guztioi. Gracias. Eskerrik asko zuri, Aizpuru Andrea. Ekonomiaren suspertzean, ez da zalantzarik badu Gipuzkoak beste balio bat oso garrantzitsua. Azken urtean, aurrekoan ere bai, kontaezinak izan dira, komunikabide guztietan ikusi ditugun titularrak turismoaren inguruan. Geroz eta hobeto, geroz eta balio gehiago sortzen. Turismoak gure ekonomiari egiten dion ekarpenaren garrantziaz ohartuta, ezinbestekoa da plan honek alor hau ere zaintzea, bultzatzea eta laguntzea. Denis Itxaso, kultura, turismo, gaztedia, kirol eta lankidetza diputatua nahi duzunean. Kaixo, egunon danoi, agintari, eragile sozioekonomiko,
alderdi politikoetako ordezkariak, lagunak, eskerrik asko gaur gurekin hemen izateagatik. Gaur ekonomia hitz egiteko elkartu gera eta neurri handi batean aberastasuna nola sortzen dugun ere aztertzeko bildu gera. Eta alde hortatik, bi premisa azpimarratu nahiko nituzke hasteko. Bata da, zein den Foru Aldundiaren papera. Eta apur bat diputatu nagusiak aurreratu du, baino gure papera ez da zuzenean aberastasuna sortzea, baino bai orientatzea, bai norabidea esatea noruntz goazen, bai eragile guztiei, bai entidade finantzieroei, bai enpresei noski, bai unibertsitateari, bai formakuntza profesionalari, bai azkenean ekonomian parte hartzen duzuen, bai formakuntzan, edo bai beste hainbat alorretan parte hartzen duzuen eragile guztiei esan nun dauden aukerak, nun dauden apostuak, nundik joan behar dugun, eta sektore bakoitzean nun egon daitezken bene-benetazko erronkak, ez? Y la segunda premisa que me gustaría destacar es para qué realmente, por qué y para qué nos preocupa generar riqueza. Y la respuesta quizás sea demasiado obvia, pero es imprescindible subrayarla. Queremos más riqueza para conseguir más cohesión social en Guipúzcoa, se ha dicho ya antes. Y creo que es importante, al hilo de lo que está pasando estos días en París, pero lo que viene pasando desde hace 15, 16 años en Occidente, que hagamos una reflexión sobre el valor de la cohesión social como vacuna ante la desigualdad, que en definitiva se convierte luego en problemas y en enfermedades sociales muy graves, como estamos viendo estos días. No sé si lo sabéis, pero hay un barrio en Bruselas que se llama Molenbeek, que tiene un nivel de desempleo mayor al 30% y que está estos días siendo especial objeto por parte de la policía de investigaciones y de rastreos y demás. ¿Por qué? Porque parece ser que muchos de los yihadistas que estos días nos están haciendo pasar por estas pesadillas, pues deben de estar acomodándose o encontrándose en barrios donde anida el desempleo, donde anida la depauperación, donde anida la desigualdad, y es muy importante que tengamos en cuenta y que no perdamos la vista en esta vieja Europa que crear riqueza, generar factor de igualdad, generar cohesión social es una, no la única, seguro, pero es una de las más importantes vacunas ante los problemas ante los que nos enfrentamos. Eta orain arte industriaz jardun gera, eta industria egia da Gipuzkoaren ezaugarri nagusienetariko bat izan dela bere struktura ekonomikoan. Izan ere, Europa mailan dagoen industriaren pisua baino handiagoa daukagu. Eta hori importantea da, ze industriarekin batera, apur bat Ainoak ere esan du, enpleguaren kalitatea dator, industriarekin batera estabilidadea dator, internazionalizazioa dator, balio erantsia dator, kalitateko lanpostuak, lehiakortasuna ere badator, baina kontua da, azken urteetan industriaren pisuak apur bat jetxi egin dela eta zerbitzuek goruntz egin dutela. Concretamente, en el año 2008, el Producto Interior Bruto del sector servicios en Guipúzcoa era del 52% y hoy, en el año 2015, el sector servicios pesa ya un 59% del Producto Interior Bruto. Pasa lo mismo con el empleo. Hace 7 años, en el año 2008, el sector servicios daba empleo al 61,7% de los trabajadores guipuzcoanos y las trabajadoras guipuzcoanas. Hoy es el 70% de esas trabajadoras las que se dedican al sector servicios. Y es muy importante porque aquí ya empezamos a hablar de algunos desafíos, porque esa calidad del empleo que tenemos en la industria, ese nivel de cualificación que tenemos en la industria, esa estabilidad del empleo que tenemos en la industria, esos salarios que tenemos en la industria, no se repiten en el sector servicios, lamentablemente. Hay todavía un camino por recorrer. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la calidad del empleo, que la estabilidad, que en estos momentos los empleos parciales o los empleos temporales sobre todo anidan en el sector servicios. Y eso es algo que nos importa y eso es algo que nos preocupa, porque de esa capacidad adquisitiva de la clase media guipuzcoana también dependerá en buena medida de nuestra capacidad de consumo y que seamos una sociedad más próspera. Los servicios, por tanto, han ganado espacio en detrimento de otros sectores y en ese campo
el turismo, que representa el 7,2% del Producto Interior Bruto de Guipúzcoa, nos importa especialmente. Estamos convencidos de que si nos quedamos de brazos cruzados, en los próximos años el turismo va a crecer. Lo sabemos. Tenemos unas condiciones inmejorables para que el turismo crezca. Tenemos una capital que el año que viene va a ser la capital europea de la cultura, que es muy atractiva. Tenemos un territorio con un sinfín de atractivos, con una capacidad de magnetismo enorme. Sin embargo, nos parece que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque precisamente el papel que queremos jugar es el de gestionar ese crecimiento para evitar que se nos atragante. Porque ya hay experiencias en el mundo en las que nos estamos fijando muy atentamente, que nos enseñan que hay destinos que se han agotado, que se han gastado por, de alguna manera, si me permitís la expresión, matar la gallina de los huevos de oro. Y estamos viendo que año tras año crece el turismo. Y estamos viendo que la polémica de este último verano ha sido el precio de una cerveza en un local. Y estamos viendo que empieza a haber gente que empieza a sentirse molesta y no podemos dejar de ver el turismo como una enorme fuente de riqueza. Por cierto, no solo para el bolsillo, no solo para que recaudemos más IVA, para que recaudemos más a través del IRPF, para que recaudemos más a través del impuesto de sociedades y luego podamos redistribuir toda esa riqueza, sino también como una enorme y una estupenda palanca de apertura para este territorio, de intercambio de experiencias, de intercambio cultural, de contagio, si me permitís también la expresión, de experiencias, porque en definitiva todos tenemos un turista dentro y cuando salimos fuera queremos vivir experiencias. Hagamos que Donosti y Guipúzcoa sean una experiencia estupenda de vivir, porque, en fin, no es difícil imaginar que si mostramos lo mejor de nosotros mismos, de ahí también luego pueden surgir otras oportunidades de negocio, ¿no? Detrás del turismo está nuestra autoestima, está el atractivo del territorio, está una sensación de reconocimiento también internacional en la medida en que tenemos el destino más internacionalizado de todos los de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Tenemos muy claro que tenemos que gestionar los excedentes turísticos que en estos momentos se producen en la capital. Tenemos muy claro que tenemos que repartir mejor el turismo por el conjunto del territorio, haciendo ver a los turistas que llegan a Donosti que también como en Donosti se come en Zarautz, se come en Zumárraga, se come en Getaria, se come en Irún, en Tolosa o en muchos municipios guipuzcoanos. Pensando que la gastronomía está muy bien y nos posiciona de forma muy importante, con unos valores asociados muy interesantes y muy atractivos. Pero cuidado con los monocultivos. Hablemos también de otros elementos que nos hacen atractivos, que aunque no tengan el mismo peso, aunque no tengan la misma relevancia, pueden ser a futuro también muy importantes. Estamos viendo cómo crece, digamos, la afición por los deportes de fondo, y ahí tenemos algo que decir. No solamente porque tengamos carreras populares, sino porque también hay carreras que son quizás menos populares porque son mucho más exigentes, que nos llevan al Flis de Zumaya o que nos llevan a Aizkorri o que nos llevan a diferentes lugares donde poder disfrutar del deporte al aire libre en unos parajes estupendos, ¿no? Y hay otros muchos recursos que queremos poner en valor para hacer ver que Guipúzcoa es un territorio, pues efectivamente muy atractivo y que no tenemos ningún miedo a vender Guipúzcoa junto con otras marcas que, aun no estando en el territorio, se asocian perfectamente a nuestro destino. Porque Cote Basque es una marca con la que nos identificamos como guipuzcoanos, siempre y cuando busquemos la reciprocidad de nuestros amigos de Iparralde y también sepan vender la región de San Sebastián y Guipúzcoa. Digo la región de San Sebastián porque sabéis que Donosti, San Sebastián, tiene un nivel de notoriedad y de posicionamiento internacional muy importante y creemos que eso hay que aprovecharlo. Es complicado ir a la Feria de Londres a vender Guipúzcoa porque es un concepto muy complicado, más desconocido. Hagámonos fuertes en la marca de San Sebastián y a partir de ahí hagamos que el turista que viene a Donosti conozca el conjunto del territorio buscando que pernocte más noches, que el nivel de pernoctaciones sea más largo, pero para eso hay que darle excusas y hay que ofrecerle excursiones, rutas, paquetes organizados, para que vaya a Pasaya a ver Albaola, para que vaya al Valenciaga a Getaria, para que vaya al Museo de la Romanización de Irún, para que vaya al interior, al Día de la Chuleta en Tolosa o vaya a ver la Antigua de Zumárraga, ¿no? Infinidad de atractivos. La cultura también es otro elemento de dinamización económica, no solamente porque dé empleo hoy por hoy a cerca de 4.500 personas en Guipúzcoa, sino porque también está generando unos intangibles que tienen un enorme valor
también económico. Se suele decir que una sociedad habla también a través de sus creadores. Y creemos que apostar por los creadores, sobre todo por los talentos jóvenes, es muy importante en un momento en el que a través de esa creación estamos vendiendo también una marca determinada. Estamos también vendiendo un afán y estamos vendiendo una curiosidad y una inquietud por la cultura. Y la cultura, que en muchos casos se ve como una hermana pobre, como algo que hay que apoyar de forma subsidiaria, también es una industria. Y de ahí que hayamos hecho la apuesta por Tabacalera como un centro de creación especializado en el mundo audiovisual. Porque creemos que también a través de los audiovisuales vamos a poder mostrar nuestra personalidad, nuestra identidad plural y diversa, ¿no? Pero además de Tabacalera estamos dispuestos a llevar a cabo el nuevo Centro de Artes Escénicas de Lecuona en Rentería. Estamos dispuestos a apoyar desde luego a Albaola, como he mencionado antes, como una factoría naval tradicional de enorme atractivo turístico y patrimonial, cultural para este territorio en Pasaia. A relanzar Gordalloa como centro de patrimonio. Ayer tuve una presentación sobre un congreso sobre patrimonio y recordaba unos versos de Gabriel Celaya que decía que la poesía es un arma de futuro, ¿no? El patrimonio a veces se ve como algo viejo y del pasado y sin embargo es una enorme también palanca de futuro porque a través de nuestro patrimonio también estamos demostrando nuestra capacidad de defender nuestra personalidad, a nuestros antepasados y el enorme valor, digamos, cultural que tienen pues eso, efectivamente, nuestro patrimonio. Eta horretarako, guzti horretarako, kulturaren esparruan fiskalidadeak ere bere biziko garrantzia dauka. Eta nahi dugu fiskalidadearen bitartez baita ere kolaborazio publiko-pribatua sustatzea. Askotan hitz egiten da kolaborazio publiko-pribatuaz, baina kolaborazio publiko-pribatuak ere behar ditu tresnak, eta behar ditu tresna erakargarriak. Eta horretarako mezenazgoaren esparruan indarrean daukagun fiskalidadea ere aztertu nahi dugu. Eta berraztertu nahi dugu izan dadin erakargarriagoa enpresentzako kulturan apostua egitea. Quiero también centrarme, para terminar, en lo que supone el apoyo de este gobierno foral al talento joven. Se habla mucho de emprendizaje, se habla mucho de aventuras empresariales, se habla mucho de la cultura del riesgo, y está muy bien, y es verdad. Pero los jóvenes necesitan una señal, y las jóvenes necesitan una señal por parte de este gobierno que diga vamos a apostar por el talento joven. Y lo vamos a hacer en el campo de la arquitectura, de la cocina, de la ciencia, lo vamos a hacer en el campo, por supuesto, de la cultura, de las artes plásticas, de la música, lo vamos a hacer en el campo de la moda y del diseño, y en tantos campos en los que, y del deporte, por cierto, también, donde tenemos jóvenes con talento, con capacidad y de alguna manera que van a ayudarnos a situarnos también en el mapa, espero que en las próximas Olimpiadas de Río. Bukatzeko, azkeneko hausnarketa bat. Azpiegituren inguruan, Gipuzkoaren lehiakortasuna nola hazi daiteken eta nola hobetu daiteken, nik uste dut ezinbestekoa dela egitea. Azpiegiturak bai lurraldekoak, eta hor nik uste dut Pasaiaren eraberritzea bere biziko importantzia dauka, hor bere biziko importantzia dauka baita ere etorkizunean gure trenbide sarea hobetzea, errepideak hobetzea, horrek hobetu egiten du gure lehiakortasuna, gure kapazitatea, gure ahalmenak. Pero si tuviese que destacar una infraestructura clave en el desarrollo económico, también turístico, desde luego, del territorio en los próximos años, que no depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero que en un acto como este no puede dejar de mencionarse, es la llegada del tren de alta velocidad. La llegada del tren de alta velocidad para este territorio es capital. Capital para superar una vieja, digamos, un viejo lastre que venimos arrastrando de falta de comunicaciones eficientes, eficaces, rápidas, accesibles, cómodas, porque estamos en la rótula atlántica en la que estamos, tenemos los medios de transporte que tenemos hasta ahora, pero necesitamos un gran medio de transporte. Desde luego el aeropuerto de Hondarribia también está en nuestra preocupación y queremos fomentarlo y queremos potenciarlo. Por supuesto que sí, puede dar mucho más de sí de lo que da hoy en día, pero el tren de alta velocidad es una de las claves de cara al futuro y desde luego tiene en este gobierno foral
digamos, todo el apoyo para que en la medida de lo posible terminen las obras cuanto antes y podamos contar con ese medio de comunicación moderno, sostenible donde los haya, sostenible donde los haya y que nos permita también conectarnos mejor con el conjunto de España y de Europa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri nola ez, Itxaso jauna. Bueno, hau guztia egiteko Ainoak agertu duna, Denisek agertutakoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahia, helburua da, enpresetatik oso gertu egotea, zalantzarik gabe lehiakortasuna sendotzea, berrikuntzaz ere hitz egin dugu, nazioartekotzeaz, produktu berrien sorreraz. Bueno, promozio ekonomikoaren gobernantza honekin batera ezinbestekoak izango dira fiskalidadearen inguruko neurriak ere. Fiskalidadea ez dirua biltzeko tresna gisa, baizik eta sustapen ekonomikorako erramienta gisa. Javier Larrañaga, finantza eta ogasun diputatua, nahi duzunean. Ondo, eskerrik asko etorri zaten danoi eta egunon. Saiatuko naiz, gure aldetik egin ditzazkegun bi aportazioetaz hitz egiten. Lehenengoa oso erraza, eta izango da gure lana ondo egitea, eta hariko naiz osasun finantzieroei buruz. Eta bigarrena izango da fiskalidadea tresna bezala eskaintzia. Eta benetan adieraztie aukera badala, aukera asko dauzkeula, eta elkarrekin lan egiten badeu, nik uste dut indartu gaitezkela. Orduan, lehenengo puntua izangoa gure lana ondo egitea. Oso evidente ematen du, baina kontziente izan behar dugu, gure osasun finantzieroek gaitasuna emango diula ez bakarrik, oraingo gure zerbitzuek, hau da gure ongizate maila definitzen deben eta sostengatzen deben zerbitzuek finantziatzen, baizik eta baita ere, ondorenien, hemendik urte batzuta, gure ongizate maila sostengatuko deben gauzatan, ekimenetan eta gaurko bat inbertitzen. Beraz, horrek esan nahi du, zaindu behar ditugula gure diru sarrerak, kontuz eta zuhurtziz gestionatu behar ditugula aurrekontuek, epe motzeko bete beharrak, epe motzeko beharrak beteiez eta epe luzekuek ere bai. Beraz, lehenengo puntue nahiko erraza, gauzak txukun eitie, gauzak ondo eitie. Eta horrek esan nahi du, esan deten diru sarreratatik eta gestio puntutik. Baina baita ere, horra gertzen den bezala, iruzurran kontrako gestio bat eginez. Ze iruzurran kontrako gestio horrek dauke eragine bi gauzatan. Alde batetik, dauke eragine diru sarreran, eta lehen esan dut zein importantia dan, baina baita ere, jarduera ekonomikota zai bagea, dauke eragine handile kompetentzi desleial bat sortzen dalako merkatuen. Ezin deuna da, ondo betetzen ditun enpresa edo jarduera ekonomiko baten onduen, beste bateon betetzen ez dituna. Guztiz injustu da. Eta soziedade bezala, tolerantzi hori geistea guezen bezala, merkatutik atea behar ditugu kompetentzi desleial horiek. Beraz, lehenengo puntu bezala, importantena, hacer bien nuestro trabajo. Algo obvio, algo sencillo, en apariencia, pero al final es lo que nos va a permitir sostener los servicios que hoy en día son la base de nuestro sistema de bienestar, pero a la vez invertir también, reservar para planes como el que estamos viendo hoy y que hemos visto en detalle, que nos van a permitir invertir para nuestro bienestar social del futuro. Y para eso necesitamos cuidar la recaudación, necesitamos gestionar prudentemente los presupuestos y, a su vez, y como aparece ahí, seguir con insistencia en la lucha contra el fraude. Porque, como decía, la lucha contra el fraude tiene dos efectos. La primera, en lo que es los ingresos, en la recaudación, pero también en una competencia desleal que tenemos que trabajar para sacarla del mercado. Lo que no puede ser es que haya una competencia que no cumple y que esté peleando en el mismo mercado con otros que lo hacen religiosamente. Con lo cual, esa sería la parte
en la que decimos de hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestro deber. Y la segunda, que nos parece muy importante y entronca con la actitud, con el resto de herramientas que hoy hemos podido ver, es trasladaros que la fiscalidad es una herramienta en sí, bien entendida, bien utilizada, pero lo que tenemos es vocación de analizar los proyectos, de trabajarlos conjuntamente, analizarlos, reforzarlos y ser acompañantes desde un punto de vista de fiscalidad y junto con el resto de herramientas que hemos visto hoy para hacernos fuertes conjuntamente. Porque al final lo que tenemos claro es que la riqueza a través del empleo de calidad nos va a venir de la promoción económica, de la actividad económica. Y ahí yo creo que nosotros podemos ser acompañantes. Beraz, lehenengo puntua gauzak txukun egitea. Lehenengo puntua gaur eguneko betebeharrak sendo eta seguru betetzea. Baina baita ere, biharkoari begira, prestatzea gure aurrekontuan beti dotazio batzuk, gaurko ekimena bezalaxe, biharko sostengua eta biharko ongizate maila mantentzen lagunduko digutena. Eta bestea tresna izatearena. Gure bokazioa da zuekin zuen proiektuak analizatzea, ikustea, elkarrekin indartzea. Eta hori egiteko zuen eskura gaituzue. Benetan, ez genituzke gauzak ondo egingo, ez ditugun erraminta hauedanak aprobetxatzen. Beraz, gure inbitazioa eta zuen esku gaude proiektu danak analizatzeko eta elkarrekin borrokatzeko. Eskerrik asko. Mila esker zuri Larrañaga jauna, ekitaldi hau amaitzeko bidean gaude eta hasi bezala edo antzera behintzat amaitu nahi dugu. Esan bezala, plan guzti honi beharrezko konpromisoa hartuta dauka eta lidergo gogoz gainera diputatu nagusiak. Bereak izan behar dira honen bestez, ekitaldi hau amaitzeko hitzak. Markel Olano, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko Olatz. Entzut dituzue, gure planteamendu nagusiak. Tekstua ere, guk gure interneteko web horrian daukozue baita ere eskura, eta uste dugu gainera zuei bidaltzeko aukera dukiko dugula, posta elektronikoz. Beraz, zehatzago ezagutzeko aukera izango duzu plana. Gaurkoan nahi genuke, nahi izan dugu ordu betean pixka laburtzea zeintzuk izan diren plan honen eduki nagusiak. Una vez expuesto, por lo tanto, el plan, ahora toca trabajar de un modo conjunto. Antes lo he dicho, no me voy a alargar mucho más. Yo entiendo que desde el punto de vista de la Diputación, nosotros pensamos que es el momento de Guipúzcoa, orain Gipuzkoa da gure lema. Pensamos que el territorio tiene que dar un salto socioeconómico muy importante. Pensamos que existen las condiciones objetivas para eso. Pensamos, además, que el principal gestor, el principal responsable de ese salto cualitativo en el territorio de Guipúzcoa es el tejido de las empresas de Guipúzcoa y nosotros, humildemente, con todos los recursos que están en nuestras manos, queremos colaborar en ese proceso. Beraz, bide lagun izango gaituzue, egunero zuekin lan egiteko, eta hasieran erabili dut hitz bat eta horrekin bukatuko nuke. Guk nahi dugu zuekin indartu eta berreskuratu konfidantza. Eguneroko konfidentza. Baitz horrekin bukatzen dugu gaurko ekitaldia. Eskerrik asko guztioi. Listo, guztio dakizue hau gosari bilera izateko asmoarekin jaio zela. Orain artean bilera egin dugu, orain gosaria ere tokatzen da, kafe bat hartzera gonbidatuta zaudete guztiak. Mila esker, eskerrik asko eta horren arte.